donde hablamos y analizamos los 11 años tras el inicio de la revolución en Libia, que terminó en la caída y muerte de Muammar al-Gaddafi. El levantamiento se convirtió rápidamente en una guerra civil con el surgimiento de milicias, lo que dejó a la nación dividida entre Oriente y Occidente y en manos de estos grupos armados, de los cuales algunos aún se niegan a entregar las armas. El resultado de 11 años de guerra es un estado fallido, con cientos de miles de desplazados, asesinatos y violaciones en masa cometidos por todos los frentes. Entonces, para analizar lo que pasa en ese país, quiero saludar a Haitham Amirah Fernández, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano en Madrid. Gracias por estar con nosotros en Directo América de Francia 24. Y le pregunto entonces, 11 años después de la revolución en Libia y la caída de Muammar al-Gaddafi, ¿cuál es la situación actual del país? ¿Cuál es el balance que podemos dar? Bueno, el balance de lo ocurrido en Libia en 11 años es muy sombrío. Es un Estado que, como tal, tampoco existía durante los más de 40 años de régimen autoritario de Muammar Gaddafi. Prácticamente cumplió los 41 años en el poder absoluto y con un estilo de gobernar propio de un megalómano. Sin embargo, nada de lo que ha ocurrido en estos últimos 11 años era inevitable. La población libia no está condenada a vivir en un estado de caos, de violencia. El problema ha sido la herencia de esas 4 décadas de un régimen totalitario, absolutista, personalista y además también la ausencia de unos líderes internos, unos líderes locales, políticos, sociales, comunitarios, que hayan trabajado para crear un Estado y una nación. Además hay que añadir a eso la injerencia que se ha ejercido desde el exterior, desde países vecinos, desde potencias regionales, potencias internacionales, motivadas principalmente por los grandes recursos de hidrocarburos, de petróleo que tiene Libia, y eso ha propiciado pues tanto alimentar la guerra y los bandos enfrentados entre sí, como mantener una economía de guerra donde se benefician aquellos que están al mando de los bandos y de las milicias y de los diferentes gobiernos, diferentes parlamentos. Hay 2 de ellos en el país. Y esto es lo que está impidiendo que Libia se convierta a día de hoy en un Estado que funcione, que vaya teniendo un papel constructivo en su entorno norteafricano y mediterráneo. Haitham, y por eso le quería preguntar entonces de cómo se encuentran estas fuerzas políticas dentro de Libia, cómo están conformados y cómo hacer para salir de esta crisis social y política y poder tener un solo gobierno para poder, digamos, implementar medidas efectivas dentro del país para poder ir mejorando la situación, sobre todo de los civiles, de los ciudadanos que son los principales afectados. Así es. En Libia hay un problema de legitimidades, un choque de legitimidades donde no hay un proceso claro, establecido, acordado, con unas reglas de cómo se accede al poder, cuáles son los mecanismos, de cuál es una constitución que establezca precisamente esas reglas del juego político. Y en ausencia de esos mecanismos de resolución de conflicto interno y de creación de estructuras estatales, de creación también de una cultura democrática, de una cultura participativa por parte de la población, como eso no existe, lo que hay es el recurso a la fuerza y a maniobras para intentar imponerse frente a los demás rivales políticos considerados muchas veces como enemigos existenciales. Y a eso ha contribuido el apoyo desde el exterior a los bandos enfrentados mediante pues las armas que llegan en enormes cantidades a ese país, a pesar del embargo de armas dictado por Naciones Unidas en 2011. Y ahí están países vecinos de la región, pero también países del Golfo Pérsico que están apoyando a distintos bandos, también desde Turquía, desde Rusia. Es decir, desde fuera se está impidiendo que la población libia pueda vivir con todo aquello que anheló y con las reformas que consideraron necesarias cuando se levantaron contra el dictador Gaddafi. Y estos 11 años han sido 11 años perdidos para la población libia, donde ha habido violencia, donde ha habido derramamiento de sangre, donde se ha evitado
construir un Estado, que es lo que hace falta tanto para los libios y las libias, como también para el norte de África y para el conjunto del Mediterráneo, que está sometido a crisis, conflictos y dificultades que han sido agravadas por la pandemia de COVID-19. Ahora, Haitham, ¿qué se espera entonces para este proceso de transición que además, según dicen el gobierno reconocido por la ONU, el líder de ese gobierno, se va a quedar en el poder de Libia hasta posiblemente unas elecciones en julio? ¿Qué tan probable es que esa transición, qué tan probable es que se den esas elecciones en el mes de junio para que sean unas elecciones medianamente libres y democráticas? Sí, había elecciones previstas para finales de diciembre pasado, no tuvieron lugar y esto lo que está haciendo es prolongar un periodo de interinidad donde sigue sin aclararse cuál es la legitimidad o cómo se accede al poder por una vía legítima. Hay dificultades tanto en el marco legal, como cómo se organizan las elecciones, cómo se supervisan, quién se puede presentar a las mismas. Hay también un problema de los liderazgos fracturados, no solamente porque haya dos parlamentos, incluso ahora mismo parece que incluso hay dos primeros ministros en Libia, sino también porque dentro de lo que parecería un bando cohesionado en el este del país, o en el oeste, también hay fracturas internas y también todo esto está condicionado por las milicias armadas que imponen su voluntad mediante la intimidación, y todo eso con una economía de guerra donde hay paradojas muy sorprendentes, como que sea los recursos del Estado libio quien financia a las milicias de ambos bandos, Sí. por los acuerdos que tienen entre ellos. Con lo cual, esto, al final, si desde el exterior no se ayuda a la población libia y a sus representantes o a sus poderes fácticos, si desde el exterior se sigue alimentando el enfrentamiento en la economía de guerra, las elecciones no parece probable que vayan a celebrarse en un futuro cercano, sino que van a seguir maniobrando los distintos actores en Libia con el apoyo del exterior para intentar tener posiciones ventajosas, aunque el coste sea impedir que surja un Estado viable en Libia.